Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. En esta ocasión me gustaría continuar con el tema las alas del Altísimo. Hablamos sobre las alas del águila, que tipifican las alas de un apóstol. Hablamos de las alas de la gallina, que tipifican las alas de un profeta. Ahora vamos a hablar sobre las alas de la paloma, que son las alas del evangelista. Las alas de la paloma, podemos leerla en Salmos. En Salmos, capítulo 55, versículos 6 al 8, en donde nos dice el salmista, y dije, ¿quién me diera alas de paloma para volar y hallar reposo? Ciertamente huiría muy lejos y moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio en contra del viento bocarroso y la tempestad. Cuando leemos este salmo, nos damos cuenta de la necesidad que el salmista tenía de esas alas de paloma, las cuales le darían esa protección de poder huir y encontrar reposo. Por eso el ministerio evangelístico representa la paloma, o más bien la paloma representa al ministerio evangelístico. ¿Por qué? Porque lo que hace el ministerio evangelístico es dotar de salvación a aquellos que la necesitan. En este caso era el salmista, que necesitaba huir de sus enemigos, huir del viento y de la tempestad. Vemos que el Señor dice que los aires contrarios agarran las olas y las golpean de aquí para allá, que son los vientos de doctrina falsos. Y también vemos las tempestades, que son aquellas tempestades que golpean la casa que no había sido cimentada en la roca, sino en la arena, y la destruyen por completo. De esas alas, de esas cosas nos protegen las alas de paloma, de las alas del ministerio evangelístico. Nos protegen de esas cosas. ¿Por qué? Porque un día nosotros fuimos personas que no conocían de Dios, gente que estaba a la merced del poder, del pecado, de la ignorancia de Dios, alejados de Dios, y éramos enemigos de Dios. Pero ahora leemos, para seguir entendiendo las alas de paloma, vamos a leer el Salmo 68, versículo 11, y vamos a brincarnos hasta el 13. Dice así: el Señor da la palabra, y luego punto y coma, y sigue. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud, punto, 2 puntos. Cuando os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas de oro resplandeciente. El versículo 11 tiene la palabra mujeres. En el original no existe esa palabra. No existe la palabra mujeres en ese versículo, pero tiene un término femenino, que viene siendo el término las. Entonces, los traductores que tradujeron la Biblia, la mayoría de las Biblias pusieron mujeres, porque había un término femenino. Pero eso hizo que se entendiera mejor, que fuera más fluido la lectura, pero disminuyó la sustancia que nos quería decir la palabra de Dios en este caso, que era entonces, para no dar tanta vuelta, no se refiere a las mujeres, sino esa gran multitud se refiere a las alas de paloma. No se refiere a las mujeres, sino se refiere a las palomas, que sus alas están recubiertas de plata y también tienen oro resplandeciente. Si nosotros recordamos muy bien
La plata significa redención en la Biblia. ¿Por qué? Porque antes, si tú querías vender a un esclavo, el precio que tú tenías que cobrar era a precio de plata. Por eso, en tiempos de Jesús, el costo del pago para comprar a un esclavo era 30 piezas de plata. Por eso ahí vemos el comienzo de nuestra redención. Cuando Judas Iscariote vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Ahí se está representando la compra de nuestra esclavitud a través de esas alas de paloma. Ahora, por eso, miren, eso es lo que significa la plata. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 37 y versículo 28, para que si usted quiere colaborar el precio de la plata que se compraban los esclavos, ahí lo puede colaborar. Ahí lo puede ver también en Mateo capítulo 26, versículo 15, cuando Judas vende a nuestro Señor. Por eso la protección que nos brinda las alas de paloma es la salvación, como la redención de nuestros pecados. Porque ¿por qué? Toda esa protección, porque hablamos de la cobertura que nos da el Altísimo. Estamos hablando de la protección de las alas del Altísimo. Entonces, esta protección es vigente no solamente cuando venimos a Cristo, sino continúa todavía. ¿Por qué? Porque nos hace recordar que el Señor ya pagó por nuestros pecados, que sí, claro, no hay que pecar deliberadamente, como dijo Pablo, no porque la gracia se aumente a través del pecado, vamos a seguir pecando. No, no, sino más bien la gracia tiene que disminuir el pecado. Por eso debemos de llenarnos de esta salvación tan grande que no podemos perder y seguir llenándonos de esa gracia que nos ayuda a dejar de pecar para llegar a ser hijos de Dios, porque el Hijo de Dios no peca. Pero bueno, prosigamos en el tema. Por eso, la tarea, miren, los evangelistas, su tarea y su función es ser como esa paloma que Noé envió a revisar si las aguas habían bajado para poder salir del arca. Cuando regresó, trajo una ramita de olivo en su pico. Entonces, y esto es lo bonito, el ministerio evangelístico tiene que salir del arca, que viene siendo la iglesia. Tiene que salir por las almas. Tiene que salir por las almas y después de salir por las almas, traer esa ramita de olivo. ¿Y qué es esa ramita de olivo? Dice en la Biblia que nosotros, que los hijos son como los árboles, son como los plantíos de olivo. Entonces esa paloma trae en su boca a los hijos de Dios que han sido redimidos, a los que se les predicó el evangelio, creyeron y ahora vienen a la iglesia. Entonces el evangelista no solamente sale y se pierde, sino continuamente está regresando al arca. Un evangelista tiene que tener un ministerio. Un evangelista tiene que tener una congregación, no solamente tiene que ser el llanero solitario, tiene que llegar a un lugar que él puede llamar su arca, en donde pueda depositar las almas que él salva. Y miren, cuando el evangelista sale de la iglesia, bueno, esa ya lo leímos. Pero no solo miren, y esto es lo bonito, y esto es algo que yo voy a decir, que no quiero irme muy fuerte, pero hay evangelistas que hacen alardes de que salvaron 10,000 gentes, de que salvaron 100,000, 10,000, 100,000. Hace mucho tiempo yo miré a uno que le predicó a 10,000 gentes en África, que se tomaba una foto así y toda la gente ahí saliendo.
Eso es muy bonito, eso es muy agradable, pero el evangelista no solamente tiene que salvar las almas, bueno, es que no es salvar, no es que tú los salves, tú les hablas de la salvación, el que los salva es Cristo, porque ya son salvos, simplemente necesitan que se les revele. Bueno, dicho eso, cuando yo veo esas evangelistas, yo me pongo a pensar, ¿le dan seguimiento a las almas? ¿Le dan seguimiento a cada alma, a cada persona en lo individual? ¿Hablan con cada uno de ellos? ¿O simplemente les dicen, crean en Cristo y esto, y a ver, y ya, y se va? Ahora de África se brinca a la China, de la China se brinca a Australia y así. Eso no es el trabajo de un evangelista. El trabajo de un evangelista es ser como una paloma. Y algo muy peculiar de las palomas, que él es la paloma y otro tipo de ave que creo que es el flamingo, son las dos únicas aves que producen leche en su buche. Y esa leche es lo que alimenta a sus polluelos en sus primeros pasos o vuelos. Eso es lo que hace, lo que debe de hacer todo evangelista. No solamente ir a los hospitales, a las plazas, a las plazas, ahí a dar el mensaje y después llegan las almas, aceptan a Cristo y le toman el nombre y le dice Dios le bendiga. No, es tomarle los datos, decirle, ¿sabe qué? Yo tengo una cobertura, yo tengo una iglesia en donde yo me congrego y me gustaría que usted me acompañara. ¿Para qué? Para que la salvación que usted acaba de darse cuenta que tiene, se le empiece a revelar aún más. Tanto que aún a mí se me ha revelado todos los días, aún después de casi 15 o más de 15 años siendo cristiano. Y eso es lo que necesitan las almas. Una paloma que agarre a sus pollitos y les dé y le dé esa leche de su buche. Es lo que necesita. Por eso, ahora, mi amado ministro evangelista, hay algo después de esto, de enfocarse en el alma, de traerla y enseñarle, es algo muy importante. El Espíritu Santo te ha dotado o más bien te quiere dotar de dones. ¿Por qué? Porque el evangelista tiene que tener dones. Yo no puedo creer que haya evangelistas que no crean en los milagros. No puedo. Entonces, porque claro, el mayor milagro que existe humanamente en lo personal de nosotros los humanos, que ya creemos en Cristo, es que un alma que estaba muerta ahora está viva, que un espíritu muerto se ha vivificado. Eso es hermoso, pero eso no son los milagros que nada más se deben de hacer. No porque no estamos en tiempos de Jesús se pueden resucitar muertos, se puedan dar vista a los ciegos, en ese tiempo también. Y como evangelista, tú tienes que tener esos dones. O más bien pedirle al Espíritu Santo si tú necesitas esos dones. Porque dice en la Biblia que hay que buscar los mejores dones para la edificación de la iglesia. Por eso tú como ministro evangelista tienes que tener esos dones. ¿Y por qué lo digo? Miren, una de las cualidades que el Espíritu da a los evangelistas es el don de poder, el don de milagros, el don de sanidades y el don de fe, con los cuales hace señales poderosas para que si alguien no creyera con la palabra, pudiese creer por las obras mismas, como Jesús lo dijo en la Biblia. Juan 14:11. Créenme a mí, que yo estoy en el Padre, y créanme en mí, que el Padre está en mí. Y si no creen, ustedes si no creen en mí, entonces crean por las obras mismas.
Entonces eso nos da a entender que hay personas que sí van a creer a través de la palabra. Y eso es muy bonito. Pero hay otras que no van a poder creer por la palabra, sino van a necesitar ver para poder creer. Y eso lo podemos ver aún en los apóstoles. Si recordamos que hubo un apóstol que no pudo creer que Jesús había resucitado. Y el mismo Jesús le dijo, ven, mira, mete tu mano aquí, en mi costado. Ahora, mete tu dedo en el hueco de mi mano. ¿Ahora sí crees? Entonces, ahora sí él dijo, sí creo, pero ese es el asunto. Hay gente que han tenido una vida tan terrible que no pueden creer solamente con palabras, necesitan hechos. Por eso el evangelista tiene que tener esto. Porque si recordamos, Felipe, el primer evangelista mencionado en la Biblia como ministro evangelista, él hacía milagros por donde iba, echaba fuera demonios, sanaba a la gente y la gente creía. Y no solamente eso, sino también él tenía una cobertura encima, porque estaba abajo de la cobertura de los apóstoles. Por eso, mi querido y estimado hermano, a ti que el Señor te ha brindado de ser un evangelista, ruégale a Dios que te dote de estos dones. Busca minuciosamente estos dones para que de esa manera puedas fluir en tu ministerio aún mejor. Porque si ahorita que no conocías esto, lo haces muy bien, imagínate cómo lo harás ahora sabiendo esto. Y nosotros, los hermanos que no somos evangelistas, debemos de entender, todos podemos hacer la obra de un evangelista. Por eso, si tú deseas estos dones, pídelos. Y si tú deseas, tal vez no ser el ministro evangelista, pero también puedes evangelizar. Como Pablo le dijo a Timoteo, haz la obra de un evangelista. Por eso ahora, mi amado hermano, déjate cubrir por estas alas de salvación, estas alas de plata, estas alas de oro. El oro representa la riqueza del reino. Cúbrete con las promesas, cúbrete con la salvación, cúbrete por las riquezas del reino, que esa es la protección que las alas del Altísimo nos brindan. Que el Señor te bendiga y te guarde, te prospere, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiciones.